Bueno, buen día, bienvenidos a este su espacio. Como saben, venimos trabajando tres programas sobre 9 lecciones de vida. Hoy es la continuación, ya este es el segundo programa. Entonces, ¿cómo estás, Josie? Buen día, Hola ¿cómo vas? Alejandro, qué gusto escucharte. Bienvenidos a todos los que nos escuchan en este espacio de conversatorio en Coaching el Mundo. Perfecto. Bueno, como te mencionaba, este es nuestro segundo espacio. Recuérdanos un poco qué vimos en ese primer espacio y qué nos espera el día de hoy. Claro, las primeras tres lecciones, como nos dimos cuenta que era un tema muy amplio, decidimos dividirlo en estas nuevas lecciones en tres programas. Y el primero vimos la comunicación efectiva, que se dividía en fomentar canales de comunicación abiertos, escuchar de forma activa y fomentar la colaboración y poder realmente articular expectativas. La segunda parte era de adaptabilidad y flexibilidad. ¿Y qué significaba estar abierto a nuevas ideas y cómo jalar eso de tu equipo, ya sea en tu trabajo o en tu familia? Ajustar esos planes, porque sabíamos cuál era la estrategia, entonces la meta era mucho más importante que cada uno de esos planes y aprender de los errores, mejorar y hacer mejora continua. Entonces, ese ir mejorando poquito a poco, poquito a poco. Y el tercer tema que vimos era celebrar los éxitos y aprender de los fracasos. ¿A qué nos referíamos con eso? Era conocer qué había funcionado y qué no había funcionado, reflexionar realmente qué pasó, por qué no tuvimos los éxitos que queríamos para identificar precisamente esas áreas de mejora que estuvimos conversando y promover una cultura de aprendizaje, porque al celebrar los éxitos podemos repetirlos y al aprender de nuestros fracasos también podemos generar estrategias para evitarlos. Así que si no has visto primer programa, te dejo el link en la descripción y te recuerdo a que nos sigas como Coach en el Mundo en todas nuestras redes sociales, que le des a ese botón de seguir y que le des a la campanita para que no te pierdas de ninguno de los contenidos que te ofrecemos aquí en Coaching el Mundo los jueves consistentemente como parte de nuestro aporte a ti, nuestro público de Coaching el Mundo. Así que bienvenidos. Bueno, perfecto, súper bien. Además, súper bien explicada esa primera parte. Bueno, hoy precisamente vamos entonces con el segundo programa, tres temas importantes a ver hoy. Listo. Construcción de equipos y liderazgo, resolución de problemas y gestión de interesados. ¿De acuerdo? Vamos a explicar cada uno de ellos para que no te pierdas cómo estas tres lecciones de manejo de proyectos te pueden servir a ti en tu vida, ya sea en tus equipos de trabajo, aunque no sean de proyectos, o incluso en tu familia. Vale, perfecto. Arranquemos entonces con el primero, construcción de equipos. En realidad es sumamente interesante. Una de las cosas que hemos estado conversando aquí con Alejandro fuera de cámaras es que tenemos que hacer la diferencia entre qué es un equipo y qué es nuestra familia, porque tenemos que tener claros cuáles son esos riesgos y esos sacrificios que vamos a hacer en nombre de estos dos grupos de personas. Yo sé que ha habido toda una corriente que llama a la gente de nuestro trabajo, nuestra familia, porque entiendo, pasamos muchísimo tiempo con ellos, tenemos metas en común y tenemos conflictos que tenemos que resolver. Pero la diferencia entre un equipo y la familia es importante tenerla porque hacemos sacrificios y hacemos diferentes cosas para estos dos grupos de personas. En tu equipo, Alejandro nos iba a explicar más tarde, pero me voy a adelantar un poquitito, tenemos una Vale. meta. En nuestra familia, la meta quizás no es tan enfocada, sino es un grupo de gente que se reúne alrededor de valores. Entonces, creo que es muy importante hacer la diferencia. Hay una nueva corriente donde sí nos dice, hagan la diferencia. Porque al saber cuál es nuestro equipo y cómo liderar ese equipo y quién es nuestra familia y cómo presentarnos como líderes delante de esa familia, cambia bastante nuestras estrategias. De acuerdo, totalmente en línea contigo. Entonces, fíjate que cuando hablamos de construcción ya de equipo y liderazgo, hablamos de tres factores importantes, ¿no? Entonces, el primero, planificación y establecimiento de objetivos.
¿qué tan importante es a la hora de una construcción de equipo? Es importantísimo tener esa meta clara. Yo sé que en otros programas en los que tú y yo hemos participado juntos, hablamos muchísimo de eso, Alejandro. Es importante saber hacia dónde voy. Y eso es una marca muy particular del equipo, porque entonces yo puedo generar cosas alrededor de esa meta en términos de recursos, en términos de planificación, que no tendría que generar si no tengo esa meta en común. A De diferencia de acuerdo. la familia, cuando yo lo que tengo es una serie de valores alrededor de los cuales nos reunimos. Hay familias que tienen metas, por ejemplo, a veces puede ser irnos de vacaciones, ¿verdad? Como familia, pero la mayoría de las familias giran alrededor de una serie de valores y no necesariamente de una meta a la cual queremos llegar. Bueno, perfecto. O sea que mencionas que para todo este tema de planificación y establecimiento de objetivos, hay que marcar muy bien la ruta cuando se tratan ya de objetivos a nivel corporativo, empresariales, ¿verdad? Y diferentes a los que podríamos llegar a tener en un contexto diferente. Correcto. Listo. Ese segundo punto que traigo aquí de construcción de equipos y de liderazgo es formar un equipo realmente diverso y capacitado. ¿Qué quiere decir eso? O yo lo veo de esta manera. Básicamente es saber reclutar el mejor talento que hay, independientemente de otra cosa. Prevalece el talento y el rol que yo lo voy a, o el rol que tengo pensado para esta persona dentro de mi equipo. Eso hace que yo tenga la posibilidad de tener una baraja mucho más grande de opciones a tener en cuenta. Es interesante saber que cuando yo tengo esa meta súper clara, puedo ir determinando qué roles y qué necesidades tiene ese equipo. Para aquellos que son un poquillo más nerditos como yo, les voy a también dar una explicación. Es muy interesante. Hay personas que son expertas y ellos se consideran las personas I. ¿Por qué? Porque ellos tienen una profundidad en cada uno de los conocimientos que tienen. Entonces, yo puedo necesitar tener un experto en un tema, en una tarea, en una forma de hacer las cosas, incluso en relaciones. Por ejemplo, alguien que sepa de comercio internacional o alguien que sepa de leyes, ¿verdad? Entonces, estos expertos se convierten en una persona que se llama una persona I. Pero en otros ámbitos hay personas que son personas T. ¿Y a qué se refiere en eso? Yo puedo tener un área de experiencias particular, pero sirvo para hacer múltiples cosas a un nivel más superficial. Entonces, cuando yo tengo esos expertos que solo saben hacer una cosa, puedo hacer un grupo donde también yo puedo tener personas T, donde sí ellos me aportan su experiencia, pero también aportan una serie de labores a nivel más superficial que también pueden ser parte de este equipo. Entonces es muy interesante, cuando yo tengo esa meta, puedo saber cuántos de cada una de estas personalidades yo debería tener en mi equipo. Bueno, eso finalmente conecta bastante con estar abierto precisamente a cualquier persona que contribuya de acuerdo a la ocupación o el rol que yo llego a necesitar. Entonces, tener la capacidad de estar abierto a ello hace que yo tenga un equipo diverso y capacitado. Entonces, eso es muy importante. Planificación y establecimiento de objetivos, formar equipos diversos y capacitados. El que sigue, que se llama delegar tareas y empoderar. Eso para mí es crear confianza, ¿verdad? ¿De qué manera entonces en esta construcción de equipo yo podría ver otras opciones de empezar a delegar y por supuesto empoderar a mi equipo? Para mí, ese tema de generar esa confianza en un equipo tiene que ver con, uno, ¿quién soy yo con ese rol de liderazgo? No necesariamente el jefe del equipo sea el líder en un momento determinado. Regresamos a ese rol de experto, ¿verdad? Entonces, poder generar esa confianza donde el que me cuida de un lado, el que me cuida a la derecha o a la izquierda, el que está dispuesto a ir adelante y decir, vamos en la carga, es por aquí, puede variar en términos circunstanciales. Entonces, el poder yo tener esa delegación de tareas y empoderar muchas veces tiene que ver con cuánto yo conozco a mi equipo, cuánto yo le he dado la autoridad
¿verdad? Para completar tareas y tomar decisiones e incluso saber que puedo contar con diferentes personas en diferentes momentos de lo que está haciendo el equipo, ¿verdad? ¿verdad? Eso para mí es, digamos, todo este tema de generar confianza. Para mí es importante reafirmarlo porque en esta medida yo también crezco como líder, ¿sabes? Debería yo rodearme inclusive de personas, por supuesto, que saben más que yo en diferentes materias, porque eso hace que realmente me rete y finalmente que crezca el equipo y eso realmente genera un empoderamiento importante dentro de este espacio, ¿listo? También refuerza la confianza que yo tengo a nivel personal como líder. A Me mí me conecta con el último punto porque yo sé que quizás vas a conectar con esto que es, eso también se trata de motivar e inspirar al equipo. Entonces, adelante, creo que ibas a mencionar algo ahí, Sí, disculpa. una de las cosas esenciales que a veces como líderes o como jefes de ciertos equipos nos cuesta mucho es delegar esa autoridad, porque de alguna manera creemos que si no lo hago yo no queda bien hecho. Y es interesante darnos cuenta, hay bibliografía que lo menciona, incluso para generar un equipo altamente efectivo, cuando se completa más del 80, el 85% de la meta, se completa versus tener una planificación perfecta y el que salga todo perfecto, esos equipos tienden a tener mejores resultados a largo plazo que aquel equipo que está luchando con estar siempre en 100% y el jefe está tachando cada uno de si se hizo o no se hizo, ya yo lo revisé. Entonces, cuando sabemos que el concepto de esta tarea está terminada, aunque quizás no esté perfecta, nos genera muchísimo más camino que el tener tareas perfectamente terminadas. Entonces, cuando delegamos esa autoridad de que las cosas se terminen sin que necesariamente estén perfectas, avanzamos muchísimo más. Claro, eso, como decías vos, va a venir anudado con esa motivación de que yo puedo generar ese impacto en mi equipo si yo no le estoy midiendo absolutamente todo y nadie trabaja bien cuando tenemos una lupa encima todo el tiempo. Entonces, esa delegación de la que vos hablabas hace un rato va a ser esencial para generar más bien camino, trayecto a largo plazo. No, por supuesto. Y claramente que es importante todo ese tema de acompañamiento, puntos de control, avances de cómo voy. Pero haces un gran paralelo y de hecho esto daría pie a casi que un programa completo acerca de esto y es esa diferenciación entre jefe y líder, ¿verdad? Uh -huh. En, en que, claro, yo te puedo ejecutar y cumplir tareas, pero eso no te garantiza un trabajo constante en este caso y que vaya a ser duradero, sino básicamente resultados corto, mediano plazo. Si queremos una visión mucho más amplia, pues claramente estamos trabajando estos puntos para llegar a ello. Entonces, por eso, en esta primera parte de construcción de equipos, vemos estos cuatro factores. Y antes de pasar al siguiente, hay una visión que conecto mucho y esta pues básicamente la traigo del libro El juego infinito de Simon Sinek, Qué buen libro. libro que me recomendaste tú y que me pareció genial. Y habla precisamente de cinco factores importantes cuando tú hablas de este tema y es que el equipo tenga una causa justa, ¿sí? Una causa justa es que haya una visión concreta, inclusive de un futuro que todavía no conocemos. Pero si tengo la visión concreta y la tengo bien definida y la escribo, esa va a ser mi brújula y mi equipo va a saber que tengo una causa justa. Equipos de confianza. Acabamos de hablar acerca de ello, de la confianza que es importante en un equipo. Entender que tenemos dignos rivales, que la competencia finalmente llega a ser algo que también me hace crecer a mí y yo verla como tal en ese ámbito. Flexibilidad, que es totalmente necesaria para el mundo en el cual vivimos hoy en día y para dónde vamos. Y creo que no se dice mucho y cuando hablamos verdaderamente de un líder es esa valentía para liderar, que definitivamente se requiere y definitivamente se asume cuando hablamos de toda la configuración de esa palabra líder. Entonces creo que para construcción de equipos y de liderazgo es importante tener en cuenta estos puntos. Bueno, el segundo punto del día de hoy es resolución de problemas. Entonces, cuando hablamos de resolución de problemas,
ahí te voy a enviar el primer tip que tenemos de esto y tú me comentas un poco acerca de ello. Es Fomenta- interesante ver que Dale, dale. cuando tenemos conflictos, muchas veces es nuestro ego el que está en el medio. Entonces, antes de entrar en cualquier solución de conflictos, creo que es súper importante que nuestra audiencia recuerde ver un poquito para adentro, tener esa conciencia de dónde estoy yo aportando a que el conflicto subsista, dónde estoy yo dejando de escuchar de lo que hablábamos, ¿verdad? La vez pasada en la primera parte, esa escucha atenta y esas preguntas donde realmente facilitan la colaboración y la comprensión. Y es importantísimo darme cuenta de hacia dónde quiero ir, ¿verdad? Porque si yo quiero tener la razón versus encontrar una solución al conflicto. Entonces, quería atravesarte un poquito el caballo ahí, Ale, precisamente para que recordemos esa parte de introspección antes de entrar a las técnicas de solución de conflictos. Bueno, perfecto. Además que conecta muy bien y qué bueno ese preámbulo porque mira, la primera es, bueno, fomentar el pensamiento creativo para llegar a soluciones innovadoras. Entonces, ahí yo iba a conectar con precisamente crear espacios verdaderos de confianza, ¿sabes? Donde el equipo se pueda expresar básicamente con total libertad, porque es que de ahí surgen realmente, efectivamente, o motivas mucho más la creatividad de ese equipo que tienes, que tenga la oportunidad de expresarse y decirlo tal cual como lo siente, para poder empezar a mirar ahí. Ese sí es mi papel como líder, ¿no? Empezar a filtrar qué de esas cosas podemos llegar a realizar y esto hace que yo de verdad empiece a tener soluciones innovadoras que a veces las estoy buscando afuera Ujú. cuando realmente las puedo encontrar en un espacio dentro de mi propio equipo. Y es interesante porque una de las técnicas que pueden ayudarnos con esto es vernos a nosotros como equipo y ver el problema como cosa externa. Entonces, una de las cosas que les quiero recomendar a nuestra audiencia el día de hoy es precisamente personificar o tener claro cuál es el problema o la discusión. Y en múltiples ocasiones incluso se puede sugerir, no sé, poner un florero al frente o precisamente podrías un peluche, una flor, un libro, lo que sea, algo que pueda personificar qué es ese conflicto que estamos teniendo. Le podemos poner nombre, apellido. Mira, tengo visita ahorita. Permiso. Podemos ponerle nombre y apellido a ese conflicto que también nos ayuda a tener una meta hacia dónde queremos llegar. Y una vez que tengamos ese objeto que tiene nombre, apellido, y en algunos casos sirve muchísimo ponerle un post-it así escrito, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre del problema y hacia dónde queremos llegar? Y pararnos lado a lado con la persona con la que hemos estado teniendo el debate. Porque nos recuerda que somos un equipo y que estamos tratando de buscarle una solución al problema o a la situación o al riesgo o al conflicto, porque mi enemigo no es la persona que tengo parte de mi equipo. El enemigo en ese sentido es la situación que tenemos al frente que queremos. Entonces, de repente, ya yo no me peleo con tu opinión, con tu manera, con tu perspectiva, sino que, a ver, ¿cómo empatamos tu perspectiva con la mía para darle solución a esto que tengo al frente? Entonces, eso es una de las técnicas que podemos recomendar para ustedes hoy. Pónganle nombre al conflicto y párese así, literalmente pónganse a la par, hombro a hombro, ya sea sentados o de pie, hasta que solucionen el asunto. Bueno, básicamente casi que ya expusiste la que seguía, que es analizar problemas desde diferentes perspectivas. Espacios como los que tú estás recomendando hacen que eso se dé de esa manera y permitan tal cual ver diferentes puntos de vista de esa misma situación y bueno, conectando con lo primero, que de allí salga una verdadera solución que sea tangible. Y bueno, ya hablaste de los componentes que yo debería tener antes de ingresar a estos espacios de validarme muy bien internamente en temas de ego y cuando entre a estos espacios, pues estar totalmente conectado con la situación, estar escuchando y fíjate que el siguiente punto que está ligado a eso es colaborar
Es decir, tener a las personas interesadas para, digamos, abordar esa situación, ¿verdad? Entonces, colaborar con los interesados para encontrar soluciones efectivas. Entonces, también tengo que ser muy en la resolución de problemas, tengo que ser muy asertivo en qué parte de mi equipo voy a reunir digamos, de acuerdo a la situación que voy a abordar. ¿Cuándo necesito todo el equipo? ¿Cuándo voy a necesitar menos del equipo? Gestión de interesados en ese punto. Eso va a hacer que las cosas también se den de una manera mucho más efectiva en el momento de estas sesiones. Una de las cosas que también es importante es que a veces tratamos de solucionar los problemas con las mismas técnicas que los causaron. Entonces eso evidentemente no va a funcionar porque estamos como batiendo barro. Entonces, una de las cosas que les podemos recomendar es que pregunten, o sea, no se queden con la opinión propia. A veces estamos tratando de tratar de nosotros traer una solución a la mesa cuando quizás mi compañero a la par la tiene, ¿verdad? Y a veces no es ni siquiera el conflicto con esa persona, sino con algo con lo que yo estoy batallando. Entonces, mantener esa comunicación, esa parte de generar y colaborar, nos va a ayudar muchísimo también. E incluso si el equipo por alguna razón se siente un poco enclaustrado dentro del proyecto, salir a veces hasta físicamente del lugar donde estamos, pero a veces salir de la manera en que estamos pensando al preguntarle a alguien completamente externo, ¿verdad? Es interesante porque Colgate mencionaba una vez que estaban reunidos tratando de ver cómo hacían para vender más pasta de dientes. Y en realidad fue la señora de limpieza que justo estaba pasando recogiendo la basura, lo que le sugirió es, hagan la salida más grande. La salida de la pasta de dientes, háganla más grande. Entonces, de repente alguien que quizás no tiene nada que ver con mi equipo, que quizás no sabe cuáles son los puntos y los comas ¿verdad? Del teje y maneje de cómo se maneja el equipo, podría tener una idea absolutamente brillante para desentrabar una situación que el equipo de alguna manera se siente pegado. Entonces, no tengan miedo a hacer la pregunta. Yo utilizo uno de los términos polinización cruzada como uno de mis valores. ¿Por qué? Porque entonces yo voy y le toco la puerta a mi abuelita. ¿Cómo verías vos esta situación? O de repente, verá un niño de 4 o 5 años. O sea, es interesantísimo conversar con ellos desde el punto de vista que ven al mundo, ¿verdad? Quizás no tengan todas las partes técnicas, pero puedan darnos alguna idea que de repente, ¿verdad? Nos enciendan el bombillo y podamos desentrabar estos conflictos. Entonces, el abrir, ¿verdad? La situación, el abrirnos a nuevas ideas, el abrirnos a otras personas primero puede ser muy interesante y mantenernos a todos motivados, ¿verdad? Y segundo, podría traer ideas a las que jamás hubiéramos pensado, precisamente por ver la perspectiva de alguien completamente ajeno al equipo. Pero mira que, pues por eso insistimos tanto en estar muy conectados con el momento y con la situación, porque a fin de cuentas, sabes, absolutamente toda persona que esté dentro de la organización es parte del equipo, independientemente del rol que cumpla dentro de ella. Correcto. Fíjate que si mi rol, o mejor dicho, parte de lo que yo hago hoy en mi trabajo, créeme que es porque a mí me encanta el café, me motiva el café, ¿sí me entiendes? Si no tuviese a alguien que estuviese preocupado o preparado para que ese café estuviese ahí cuando yo lo necesito, créeme que quizás no funcionara de la misma manera. Quien te Correcto. ayuda también en el tema de seguridad, cuando hablamos de los guardas de seguridad, o sea, cada persona es miembro del equipo a fin y al cabo. Cuando hubo uno de los primeros viajes hacia la Luna, que el equipo de la NASA lo celebró, todo va a quedar debiendo, no recuerdo cuál fue de las misiones, eh, precisamente estaban la parte técnica celebrando esa llegada pues a la Luna. Y uno de ellos en un momento se va al baño y acercándose al baño, uno de los aseadores allí, él lo ve y está súper feliz y le pregunta, bueno, y me dice, llegamos a la luna, le decía el servicio. Y cuando él se da cuenta de eso, claro, hay un objetivo en común aquí y es tan importante que el baño esté limpio que no me había fijado ese papel tan importante que siempre la gente juega alrededor de nosotros.
De hecho, vamos a hacer este paréntesis antes de seguir con el mismo, porque me parece importante hacerlo. Hace unos días hablábamos contigo acerca del tema de la Fórmula Uno, ¿cierto? De verla un poco más allá, de ese objetivo en común que tienen todos, y es que si el carro para el cual nosotros trabajamos o la marca llega de primeras, llegamos todos, absolutamente todos, y si por algún motivo no pasa, es porque no ganamos todos, o sea, estamos metidos en la mismo objetivo, en esa misma causa que nos evoca precisamente a hacer eso, y nos hacemos parte de. Tú me dabas el dato, ¿no? Detrás de un equipo, del carro que nosotros vemos corriendo, alrededor de cuántas personas están allí. Bueno, honestamente es mi hermano y mi cuñada los que son fans, yo apenas estoy aprendiendo, pero ellos me contaban hace una semana que alrededor de cada carro hay más o menos 150 personas. Imagínate. Desde la estrategia para correr el carro, desde los ingenieros, desde los que construyen el carro, hay un montón de gente en el pit a la hora de hacer el cambio de llantas y alguna otra cosa que tengan que hacer en ese momento. Y obviamente la persona en el carro, ¿verdad? El conductor. Entonces, sí, muchas veces vemos a ese conductor que ese es el que se para en el podio, ¿verdad? Y levanta el trofeo. Pero detrás de cada una de esas personas en el podio hay 150 personas que hacen su trabajo a la perfección. Porque si alguien en el pit, ¿verdad? No pone bien la llanta, imagínate. O la persona que tiene que comprar las llantas no hace su trabajo en el momento correcto, toda la organización se ve afectada. Entonces, es sumamente interesante ver cómo saber lo que tengo que hacer, tener ese fin en común, ¿verdad? Esa causa justa que decías, tenerlo claro y saber cuál es mi rol, también ayuda muchísimo a eliminar estos conflictos de los que estábamos hablando, porque cada quien puede mantenerse haciendo su papel, su rol en mucha confianza y al Es, máximo niveles, ¿verdad? Y esa parte creo que es impresionante. y yo construyo eso a través de todo lo que venimos conectando del programa anterior más a este. Okay. Y hay otro rubro acá que es gestión de interesados. ¿Y qué es gestión de interesados? Bueno, empecemos a mirar, identificar y aprender las necesidades de los diferentes interesados. Yo lo veo como lo que nosotros veníamos hablando de poder establecer esos grupos estratégicos para las necesidades que yo tengo. Ese punto es importante, digamos, allí. Y es interesante, voy a dar un ejemplo de algo que sucedió aquí en Costa Rica hace varios años, donde se obvió un grupo de interesados muy importantes y se trajo completamente el proyecto abajo. Entonces, ¿qué tan importante es tener claro todos los interesados alrededor de esta causa justa o este proyecto que yo estoy llevando a cabo como equipo, ¿verdad? Estaban tratando de generar una nueva represa hidroeléctrica en una zona del país bastante alejada. Y dentro de muchos, ¿verdad? Como puedas imaginarte, habían grandes grupos desde la parte ambiental hasta la parte técnica, la parte de permisos de gobierno, la constructora, o sea, grupos muy grandes de muchas personas muy interesados. Pero se les olvidó tomar en cuenta al grupo de indígenas que vivía en la zona. Nunca los tomaron en cuenta, nunca hablaron de ellos, de sus necesidades, de sus expectativas del proyecto. Y ellos lograron montar una defensa legal muy fuerte que paró el proyecto 100%. Quizás si se hubiera conversado con ellos desde el inicio, se hubieran logrado llegar a acuerdos o hacer cambios como para que realmente beneficiaran, como decíamos, a todos los interesados de ese proyecto. Entonces, el tener claro quién es la persona interesada, ya sea desde el gobierno local, puede ser alguien más en la oficina, como decías vos, la parte de mantenimiento, la parte de seguridad, ¿verdad? A veces se nos olvida. A veces precisamente es tener que nos compren la idea de que este proyecto en el que estamos funcionando como parte de un equipo va a requerir sacrificios a nivel de familia, ¿verdad? Contar con ese interesado, ¿verdad? Ya sea la esposa, el esposo, los hijos o la familia extendida, porque de repente no voy a estar para Navidad.
o no voy a estar para el cumpleaños de la abuelita, ¿verdad? El tener esos compromisos ya establecidos, porque esos son interesados en mi vida y en mi equipo y en mi meta, es importantísimo para que cada uno de los proyectos que yo haga tenga un final feliz. Perfecto. Aprender las necesidades de los diferentes interesados. Ahí lo Correcto. resumiste supremamente bien. Te cuento otra que también es importante y es comunicarse regularmente y abordar las inquietudes de forma oportuna. Eh, Esto también es algo súper importante en el equipo y es una de las formas de hacerlo es realmente con las personas que yo requiero tener esas conversaciones uno a uno, ¿sabes? Estar totalmente en comunicación. Es ese feedback efectivo que yo puedo tener con las personas que realmente me va a llegar a dejar escuchar, a permitir ver quizás eso que yo pueda llegar a anticipar. Correcto. Y es interesante ver cuando yo le pongo atención a quién realmente le interesa la información, uno, le pongo más atención en la producción de esa información. Entonces tiendo a ser más clara y más concisa, porque a veces andamos por las ramas tratando de explicarle a la gente, porque nos lo topamos de último minuto. Pero si yo tengo claro de que esto es una información que Alejandro necesita, yo me aseguro de que no solo le vaya a hablar en un lenguaje que él me vaya a entender, por un medio que me vaya a escuchar, sino que también puedo de alguna manera hacer como desastre el traje con el que le voy con el que voy a comunicarme. No es lo mismo que yo llame a Alejandro a que le mande un texto, a que le mande un correo o que le haga llegar un panfleto debajo de la puerta de la casa. Entonces, entendiendo quiénes son esos interesados, yo puedo de manera oportuna, con tiempo, ¿verdad? Con la destreza que se requiere esa comunicación, realmente planificarla y tenerla así al punto, donde realmente va a ser de mejor beneficio para todas esas partes. Perfecto. Y entre más organizado, mejor. Y por supuesto, esto conecta totalmente con, digamos, el último punto que traemos acá, que es buscar retroalimentación y mantener esas relaciones positivas. O sea, ya estamos hablando acerca de ese tipo de positivos que yo puedo llegar a tener. Y yo le añadiría que de verdad hacer de cualquier momento o cualquier oportunidad que yo tenga, conversaciones de valor que de verdad que lleven a algo importante dentro de lo que yo estoy buscando allí. Cualquier momento es importante, el momento del café, quizás el espacio del almuerzo. No te digo que yo me siento a hablar contigo exclusivamente de trabajo, pero sí en determinado momento hay información que nosotros siempre estamos comunicando de diferentes maneras. Y si estamos atentos realmente a esos espacios, muy seguramente voy a gestionar muchísimo mejor digamos que ese entorno que yo puedo tener a través de mi organización y la manera en la cual yo lidero y precisamente trabajo con mi equipo. Y eso yo creo que también nos va un poquito a lo que hablábamos la vez pasada, de tener ese rato de colaboración. Si yo estoy escuchando realmente lo que es la persona me está comunicando y haciendo las preguntas necesarias para comprender, no para responder, entonces de repente también ese loop que se hace, ¿verdad? De yo te cuento, tú me cuentas y te evacúo dudas, y, ¿verdad? De repente se vuelve muy ameno y no tan mecánico, ¿verdad? Porque de repente sí estamos teniendo una conversación y no simplemente es un reporte ejecutivo que te tiro en la cara. Entonces es tener esa habilidad de escuchar. ¿Qué es lo que me está diciendo esta persona interesada? Me está pidiendo tiempo, me está pidiendo recursos, me está pidiendo explicaciones de hacia dónde va o cuál es esa causa justa al final para ver si me la compra o no me la compra, ¿verdad? Entonces, y de repente porque se nos olvida que incluso nuestro equipo a lo interno también es una parte interesada, de que yo me Totalmente. comunique bien, de que tenga la meta clara, de que pueda resolver esos conflictos que estuvimos conversando. Entonces, de repente, cada uno de esos puntos de contacto es algo que yo puedo trabajar de manera intencional, que yo creo que eso es lo que yo quiero dejarle a nuestros escuchas cuando tiene que ver con los interesados de cualquier proyecto, ya sea de vida o de equipo, esa intencionalidad que yo puedo agarrar y comunicarme con cada uno de ellos de la manera que les gusta aprender o escuchar
y de la manera que realmente ellos me entiendan, porque no tiene que ver con que si yo expliqué o no expliqué, sino estar dispuestos a hacerlo las veces que sea necesario para que la otra persona se sienta satisfecha. Totalmente. Entonces, fíjate que hasta este momento hemos abordado 6 de las 9 lecciones de vida que traíamos. Entonces, básicamente tener en cuenta en el primer programa, comunicación efectiva, adaptabilidad y flexibilidad, celebrar el éxito y aprender de los fracasos. Ese link lo tienen aquí para que puedan ver precisamente ese capítulo. Y hoy abordamos construcción de equipo y liderazgo, resolución de problemas y precisamente gestión de interesados. Nuestro mayor objetivo es poder aportar algo y si yo quisiese dar un mensaje es llevémoslo a la acción. Accionemos cada una de estas cosas que nosotros estamos hablando y vamos a ver, o la idea es que evidencien que sí se pueden dar resultados diferentes, como bien lo decías al comienzo, cuando empezamos a ver o a accionar cosas distintas también de nuestro día a día. Correcto. Y pues síguenos en redes sociales. Alejandro lo puedes encontrar como @alejo3026. A mí como @impacting.results. Y esto es Coach en el Mundo. Así que en todas nuestras redes sociales como Coach en el Mundo, precisamente para que te lleves este contenido que es valioso y otro montón de cosas que tenemos preparado para ti durante lo que queda del año, precisamente para que tus proyectos y tu vida personal sea un éxito que realmente puedas poner en práctica. Estamos a el siguiente capítulo, las otras 3 lecciones que tenemos de vida, completamos las 9 y bueno, yo sí siempre es un placer, un privilegio estar contigo en estos espacios. Gracias, Alejandro. Igualmente, un privilegio poder compartir contigo y poder llevarle esta información tan valiosa a nuestra audiencia. Muchísimas gracias.